Para mí es un gusto cederle este espacio a mi amigo Juan José Escobar. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás? Ahí te vi. Hola, Manuel Alonso. Pues genial, genial. Muchas gracias por la presentación. Muy contento de participar con ustedes el día de hoy. Qué mejor en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos une este momento a vivir esa pasión que seguramente cada día, cada minuto de nuestras vidas tiene un significado que es salvar vidas, y ese salvar vidas pues dependerá de un correcto conocimiento, de una buena implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues y con las ganas que todos tenemos que ponerle, ¿no? Así que gracias por la presentación, Manuel Alonso, y bueno, sin más que redundar, vamos a compartir la presentación del día de hoy. Hoy hablaremos del cumplimiento del sistema de gestión en tiempos de pandemia. El hecho de implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un tema muy importante realmente desde el hecho de que estamos en una pandemia hoy en día, pues con mucha más razón inclusive, ¿no? Y a raíz de esta pandemia han salido diferentes normativas, diferentes protocolos inclusive normativas internacionales como la ISO PAS 45005, ¿no? Que ya se viene tocando, que ya se viene, ya tenemos la versión en castellano inclusive, pero esto de la implementación está en proceso todavía, ¿no? Está en proceso. La difusión se está iniciando recientemente, no tiene aún la fuerza que se necesita, pero es el primer paso en el hecho de tener pandemias y tener situaciones como estas que nos obliga a tener situaciones más robustas, ¿no? O sea, tener sistemas más robustos al momento de cumplir con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este sistema de ISO 45005, ISO PAS, se complementará al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la ISO 45001, ¿verdad? Que ya muchos de nosotros conocemos, y no podemos dejar de hablar de OSA 18001, ¿no? Si queremos hablar de ISO, porque ISO, si queremos hablar específicamente de ISO 45001, tenemos que recordar, ¿no? Hasta la hoy vigente OSA 18001. OSA 18001 es un sistema de gestión de la British Standard que aún sigue vigente, pero que muy próximo dejará ya de estar dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros, porque nosotros lo que hemos podido implementar sistema de gestión año tras año y por más de una década, sabemos que OSA 18001 también dejó precedentes muy importantes para que las organizaciones puedan implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces revisaremos aspectos significativos como ello, ¿no? ISO 45001 fue aprobado y publicado un 12 de febrero del 2018, y el proceso de transición que se estableció fueron 3 años para que OSA 18001 desaparezca y se establezca ISO 45001 como tal. Pero a raíz de esta pandemia, y justamente hablando de las pandemias, pues resulta que la Organización Internacional de Estandarización, ISO, ¿no? Estableció una prórroga de 6 meses que se vencerá indefectiblemente el 11 de septiembre del año 2021. Pues estamos a cortos meses de que la norma termine de implantarse a nivel mundial para muchas organizaciones, para que otras organizaciones inicien los procesos de implementación, ¿no? Y para que muchas de las organizaciones que contaban con OSA de 8001 dejen de tener un sistema certificado por una norma internacional como OSA de 8001, que si bien es cierto, se usó de manera internacional, propiamente no era una norma internacional, ya que pertenecía a una organización como la British Standard, ¿no? Entonces era, digamos, exclusivo para esa, digamos, ese sector o esos países de la organización británica, ¿no? Así que muy pronto, pues tendremos una ISO 45001 ya de lleno en todas las organizaciones que quieran implementar. Hay muchas ventajas cuando hablamos de sistema de gestión, ventajas que definitivamente son robustas, robustas cuando queremos implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, como por ejemplo promover una mejora continua. La mejora continua se promueve de manera constante, siempre, ¿no? El sistema no se cansa, el sistema no tiene un freno, el sistema tiene un acelerador
que tú puedes graduarlo en cualquier momento, ¿verdad? En algún momento se tendrá que correr un poco más, ¿no? Respetando, por decirlo así, los límites de velocidad, pero pues cuando te toca ahí en una Panamericana Sur y te toca pisar 100 kilómetros por hora, pues el sistema tiene que presionar 100 kilómetros por hora. Entonces, la mejora continua va a depender de la organización, que cómo se quiera mover la organización y cómo deba de moverse la organización, ¿ok? Para poder implementar un sistema de gestión y que este tenga una mejora continua permanente. Porque yo no puedo decirle a la organización, muévete a 50 kilómetros por hora en una Panamericana, ¿no? Cuando el límite establecido es 100 kilómetros por hora. Entonces la organización tiene que saber moverse y moverse al ritmo que el sistema lo requiere. Permite reducir el número de accidentes derivados de la actividad laboral. El número de accidentes, al tener un sistema preventivo, un sistema que apunta a la prevención en todo su aspecto, en todos sus parámetros y en sus requisitos establecidos, definitivamente se van a reducir los niveles de accidentabilidad. Promueve un ambiente de trabajo más seguro y saludable, definitivamente. Los trabajadores se sentirán en un entorno laboral más amigable, un entorno laboral seguro, un entorno laboral que definitivamente va a permitir que el trabajador se afiance o se comprometa más con la empresa, ¿no? De ahí viene el tema, perdón, de ahí viene el tema, ¿no? De la diferencia del involucramiento y el compromiso, ¿verdad? El compromiso definitivamente no lo tienen todos, ¿no? Pero es algo que se debe lograr, es algo que se debe lograr dentro de una organización, porque si no la organización no va a poder caminar al ritmo que tiene que caminar o correr, ¿sí? Y dependerá mucho de cada uno de los elementos de la organización, cada uno de los trabajadores de la organización, que son un elemento más de la organización, para que el sistema realmente permita ser, digamos, eficaz, integrando los otros sistemas de gestión, ¿no? Y ahí viene el tema de la integración de los procesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el proceso de liderazgo partirá con la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Partirá pues con la dirección estratégica de la organización, partirá con los objetivos estratégicos, ¿verdad? De la empresa, se revisará en la revisión por la dirección y finalmente se analizarán los aspectos para la mejora continua, ¿no? Un proceso de gestión que ISO 45001 sí permite enlazar, ¿no? Porque guarda la coherencia con los demás requisitos de la norma. Permite identificar eficazmente y reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un sistema de gestión, por ende tendremos un estudio de línea base, tendremos una identificación de peligros y evaluación de riesgos, tendremos procedimientos de trabajo, tendremos capacitación para el personal, ¿no? Y tendremos que tener seguramente las competencias definidas de los trabajadores que han sido requeridos para los puestos de trabajo. Entonces, ¿va a permitir el sistema identificar eficazmente y reducir los riesgos? Definitivamente que sí. ¿Ayuda al cumplimiento legal? Claro que sí, porque una norma internacional como ISO 45001 y lo es hasta ahora OSA 18001 y otras normativas internacionales que sirven como modelo de gestión, vela por el cumplimiento de los requisitos legales de cada nación, de cada estado. Entonces, los requisitos legales es un punto vital, es un pilar fundamental dentro de este sistema de gestión como ISO 45001 y definitivamente si hablamos de requisitos legales, hablaremos de todos los requisitos legales que tengan relación con la norma de seguridad y salud en el trabajo o con la disciplina de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Podemos hablar de la ley 29783, que se promulgó un 20 de agosto del año 2011, podemos hablar de su reglamento, el decreto supremo 005 del año 2012, podemos hablar de la creación de la SUNAFIL, la ley 29981, podremos hablar de normativas, por ejemplo, que salieron durante la pandemia, ¿no? Como inicialmente la resolución ministerial la 239, luego tuvimos la resolución ministerial 265, luego la 289, finalmente la resolución ministerial 448, ahora tenemos las 972, imagínense, o sea, la cantidad de normativas que tenemos que van cambiando para una mejora, en teoría tiene que ser una mejora, pero son normativas que van a permitir
que la organización cumpla sus requisitos legales y por ende el sistema de gestión mejore, porque se está identificando los requisitos que se establecen en el país, se identifican requisitos internacionales que una organización debe tener, ¿no? Y al cumplir estos requisitos, ¿no? Podemos sincerar realmente el estado de la organización en cuanto a cumplimiento. El cumplimiento hoy en día, las normativas nacionales e internacionales de cara a la pandemia, nos da un aprendizaje bastante interesante, ¿no? Un aprendizaje que hoy tenemos que meditar. Nace una ISO 45005, una ISO PAS 45005, que se alinea y se asocia estratégicamente con ISO 45001. Entonces, definitivamente, los sistemas no dejan de ser robustos, los sistemas no dejan de innovar. La relación entre los sistemas, hoy más que nunca en tiempo de pandemia, son más interesantes y quedará en el interés de cada uno de nosotros en poder aprender de sistemas de gestión para que podamos tener una organización más comprometida, una organización más segura y que esto definitivamente nos pueda ayudar. OSAS 18.000, como se lo dije hace un momento, no podemos hablar de OSA 18.000 porque OSA 18.000 es una norma internacional de muchos años, ¿no? Parte de su última versión en el año 2007, por ejemplo, ¿no? Y la OSA 18.001 como norma británica, que forma parte del Reino Unido, pues sentó un precedente muy importante. OSA 18.001, pues definitivamente para los que hemos vivido más de 18, 20 años, 15 años o 10 años inclusive, administrando sistemas de gestión, podemos decir que OSA 18.001 es una muy buena base para que una organización pueda establecer un sistema de gestión que permita dar el primer paso para poder tener un compromiso con los trabajadores. Tiene muchas ventajas, como lo mencioné, se vuelven sistemas amigables, se genera un mayor compromiso de los trabajadores, tienes mejores indicadores, tienes mejores procedimientos y actividades preventivas de cara a la seguridad y salud del trabajo. La reducción de los riesgos es definitivamente notable, o sea, y eso se puede evidenciar cuando se administra un sistema de gestión en base a una normativa internacional. Porque muchos decimos, pues no, yo sí administro mi sistema de gestión. ¿Y qué pasa? Bueno, a ver, enséñame tu sistema de gestión. Y empezamos a encontrar unas carpetitas en la computadora que dice plan de seguridad, número 2, matriz CIPER, número 3, procedimiento de trabajo, número 4, plan de emergencia, número 5, charlas de seguridad, número 6, simulacro de emergencia, y así sucesivamente. Oye, ¿y dónde está la revisión de los requisitos legales? Ah, déjame buscar lo que acá lo encuentro. No, no lo encuentro. ¿Y dónde está tu política de seguridad en el trabajo? Ah, es que sí la tengo, sí la tenemos. Y no la encontramos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ISO 45001, ¿no? Sabemos que la política de seguridad y salud en el trabajo se encontrará en el requisito y en el numeral 5.2. Cuando hablamos de un sistema de gestión como ISO 45001, sabremos que los planes de respuesta a emergencias los encontraremos en el requisito 8.2, ¿verdad? Y así, si yo tengo que administrar un sistema aquí en Perú, en Chile, Argentina, Venezuela o en la China, podemos tener el conocimiento y podemos tener una buena implementación del sistema de gestión y lo podemos conocer muy bien, siempre y cuando manejemos y administremos un sistema de gestión en base a una norma internacional, porque cada país tiene normativas diferentes. Entonces, una relación para tener un poquito de la referencia de OSA 18001 a ISO 45001, ¿no? Para que vean una pequeña diferencia, una notable diferencia entre ellas. Es por ejemplo, que OSA 18001 establecía el tema eh, de los requisitos en base a los siguientes numerales, ¿no? Desde el 1, 2, 3, 4, ¿no? Donde ya hablaban de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En cambio, ISO 45001 establece los requisitos
muy similares el uno 2 y 3, ¿no? Pero cambia en cuanto al numeral 4 o al apartado número 4, que es el contexto de la organización. Y en este contexto de la organización hay un aspecto muy importante que OSAS 8001 no hacía ni hace, ¿ok? Y ese aspecto importante es básicamente que el analizar el contexto de la organización nos permite, ¿no? Evidenciar cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, debilidades y amenazas, o esas bondades y esas debilidades de la organización. Y eso es un aspecto muy importante, porque cuando implementamos un sistema de gestión, ¿ok? Este numeral, este requisito 4, el apartado número 4 del contexto de la organización, hace que ISO 45001, por decirlo así, sea inviolable. ¿Y cómo es eso con usted? ¿No? Que el sistema lo viola. Pues muchas veces hacen la copia y pega y a muchos sistemas y dicen, sí, yo te implemento un sistema de gestión. Bueno, ¿cuánto me cobras? Pues tanto, ya. ¿Y en cuánto tiempo me lo entregas? En tantos días. Y encuentras en otra, no, mira, te dice que somos una empresa constructora, pero nosotros no somos una empresa constructora, somos una empresa que hace instalación de muros cortinas. ¿No? No somos una empresa constructora. Y encuentras otros sistemas que dicen, ¿no? Realizamos los servicios de construcción, de mantenimiento y operaciones en mina. Oye, pero tú eres una empresa contratista que hace trabajo de albañilería. ¿Cómo puedes tener un sistema que diga todo eso? ¿Me entienden? Entonces, ISO 45001, al evaluar el contexto de la organización, definitivamente va a permitir analizar cuál es el factor interno y el factor externo de la organización. Y eso definitivamente nos da un valor muy importante, que el sistema va a ser único, único a la medida de la organización. Ni tan grande ni tan pequeño, ¿ok? Ni tan grande ni tan pequeño. En forma concreta lo resumo así. Entonces, eso da ya como uno de los primeros apartados operativos, que es el contexto de la organización, nos ayuda muchísimo. El liderazgo y la participación de los trabajadores, en el apartado número 5, se vuelve el eje central de ISO 45001, ¿no? El liderazgo y la participación ya no está solo en un requisito de la norma como se establecía, por ejemplo, en OSA 18001. Ahora, ISO 45001 te permite que ese liderazgo, ¿no? Y más que te permite, te exige que ese liderazgo y la participación de los trabajadores estén en todos los elementos del sistema de gestión. Y eso también es otro punto muy importante de ISO 45001. Y me hace recordar, ¿no? Y me hace recordar esta norma, ISO 45001, a cuando salió la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues cuando sale, establece mucho la participación de los trabajadores, establece mucho la participación de los gremios sindicales, ¿no? Establece mucho que el empleador, ¿no? Capacite a los trabajadores. O sea, todo se va a favor del trabajador. La ley de seguridad y salud del trabajo, en contraste al famoso decreto supremo 009 del año 2005, definitivamente hay una gran diferencia. Una diferencia que hizo que el gobierno de aquel entonces no aprobase la ley de seguridad y salud del trabajo y entrando el nuevo gobierno, ¿no? En julio del año 2011, se promulga el 20 de agosto del año 2011 la ley de seguridad y salud del trabajo. Entonces, aspectos muy importantes que tenemos que conocer, ¿no? Por eso que la normativa en materia de seguridad y salud del trabajo, así como tenemos normativa de seguridad y salud del trabajo, de riesgo eléctrico, o normativa del sector eléctrico, del sector hidrocarburos, sector minero, sector agrario, inclusive que tenemos algo ya, que antes no había nada, ¿ok? Tenemos normativas de COVID-19 que están relacionadas directamente con una pandemia que hoy nos impacta notablemente. Los números, ¿no? Los números, los indicadores de pérdidas humanas que vivimos el día de hoy, es algo realmente que no nos gustaría que nos pase, ¿ok? Y bueno, y lamento la pérdida de todas esas vidas, ¿no? Y aún así, pues hago la memoria que hubo un reportaje hace unos meses, ya como 3, 4 meses atrás, en España, donde le preguntaban a un trabajador cuando salía de su centro de labores y le preguntaban, pues, eh, pues no sé, Rodolfo salía de trabajar y tenía la mascarilla mal puesta, la tenía debajo de la nariz, cubriendo escasamente la boca,
y le preguntaban, Rodolfo, hoy tenemos más de 300 muertos por día, ¿ok? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el número razonable de muertes que debería ser? ¿Te parece que 300 muertos al día es muy poco, muchísimo? No, sí es muchísimo, respondía Rodolfo. Entonces le preguntaba, ¿y cuál sería el número promedio de muertes que para ti sería lo correcto? Y Rodolfo, todo ingenuo e inocente, respondía, pues, como unos 70, 80 al día. ¿Sí? Entonces, volteando la esquina de esa misma avenida, de esa misma calle donde se encontraba Rodolfo, pues venían 80 personas caminando. Y adelante de las 80 venía la esposa, venía la mamá, venía el papá, venían los hijos, venían los abuelitos, venían los vecinos, venía la amiga, el amigo. Pues y Rodolfo se quedó pasmado, se quedó mirando, y en ese momento le volvieron a preguntar, Rodolfo, ¿cuál es el número de pérdidas humanas o de muertes, ok, en pocas palabras, que sería lo correcto en el día? Y Rodolfo, pasando saliva, le decía, cero, cero. O sea, qué tremendo es eso, ¿verdad? Pues que cuando no te metes de lleno en este mundo de la seguridad y salud del trabajo, cuando no tomas conciencia de las vías que se pierden, que no debería perderse ni una, realmente estamos, estamos realmente haciendo las cosas mal. Ya desde el simple hecho de no tener el nivel de percepción del nivel de riesgo que tenemos hoy en día y que se vive. Por eso que los sistemas de gestión permite que los trabajadores, permite que la línea de mando, permite que la autoridad dentro de una organización asuma su responsabilidad. Y no solamente asuma su responsabilidad, sino también establece que haya la rendición de cuentas, ¿no? Que si no hizo su trabajo usted tiene que rendir las cuentas, ¿no? A la organización. Y seguramente tendrá que rendir las cuentas también en los aspectos de materia legal que esto repercuta, ¿no? Porque esto repercute en cuanto a sus funciones, en cuanto al liderazgo, en cuanto a sus responsabilidades, y definitivamente va a haber una rendición de cuentas. Hoy, por ejemplo, el presidente de Brasil, pues muchos políticos han dicho que va a asumir responsabilidades y veremos qué pasa, ¿no? El tiempo juzga. Eh, yo no soy, yo no soy el enemigo de la gente. Creo que mi amigo Manuel Alonso menos aún, porque él no se desgasta para estas cosas. Manuel Alonso irradia toda energía, pasión y muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Y realmente pues no se puede perder tiempo en eso. Pero también está claro pues que todo lo que se hace aquí pues también se arregla aquí, ¿ok? Y esa realidad aquí es que tenemos que defender la vida de los trabajadores. Y en las organizaciones pasa eso. Hoy en día, en muchas organizaciones, en muchos sectores, incluyendo el sector minero, que es uno de los sectores más exigentes en cuanto a seguridad y salud en trabajo, hay muchos contagios de trabajadores, ¿no? A pesar de todas las medidas de seguridad que se toman. Y eso no lo saben muchos, lo sabemos pocos, pero eso solamente es una muestra, ¿no? De cuál es el nivel de conciencia, de cuál es el nivel de la responsabilidad, de cuál es el nivel de compromiso que nosotros debemos de tener de cara a la prevención, de cara a la gestión de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, como les comentaba hace un momento, el contexto de la organización permite evaluar la organización. El factor interno, el factor externo. Por ejemplo, un factor interno, pues tenemos que evaluar cuáles son las fortalezas de la organización, tendremos que evaluar cuáles son las debilidades de la organización. La organización cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ve una fortaleza, una debilidad, ¿no? La organización cuenta con un departamento de seguridad y salud en el trabajo. La organización cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido por los trabajadores o con un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando son más de 20 trabajadores. La organización estableció un presupuesto para el tema de seguridad y salud en el trabajo o asume el liderazgo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Habrá que evaluar, habrá que hacer todo un estudio en línea base, habrá que evaluar
cuáles son realmente esos factores internos y externos que tiene la organización para poder diferenciar, ¿no? Y establecer los planes de acción que esto requiera, ¿no? Planes de acción muy importantes porque en base a la evaluación del contexto de la organización, yo me voy a poder dar cuenta, ¿no? Dar cuenta qué es lo que tengo que hacer para mejorar como organización. Ojo, y esto no se queda en un simple análisis FODA, no, hay otros aspectos que se evalúan cuando hacemos una evaluación del contexto de la organización. ¿Ok? Se evalúa, por ejemplo, las necesidades y expectativas de los trabajadores. ¿Cuál es esa expectativa del trabajador de cada sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo? ¿Cuál es esa expectativa que tiene el trabajador en cuanto a cómo me está cuidando la organización en esta pandemia? ¿Qué hace mi organización para decir, no, en mi organización todos somos seguros, ¿no? Porque no tenemos COVID hace 6 meses. Antes era, por ejemplo, vamos 6 millones de horas hombre, vamos 10 millones de horas hombre, vamos 20 millones de horas hombre, ¿no? Y sin cero accidentes. Bueno, o sin accidentes, sin tiempo perdido, ¿ok? O sin accidentes con tiempo perdido, pero. Entonces, bueno, entonces el gran reto que hoy tocará vivir, pues vamos tantos millones de horas hombre sin personas contagiadas por COVID. Tremendo reto, ¿verdad? Y es que este reto ya realmente no lo puedes maquillar ni engañar. Esto es, si tiene o no tiene, porque si no lo reportas, vas a contagiar a todos los trabajadores. Si no lo reportas, va a perder la vida mucha gente. ¿Ok? Y aún así, hay mucha gente que no lo reporta. ¿Por qué? Porque hemos visto y la realidad nos ha permitido ver que la gente se muere por hambre o se muere por COVID, ¿no? Y ese es un problema tremendo, es un problema tremendo, ¿por qué? Porque definitivamente el trabajador tiene miedo de perder su trabajo, ¿no? Eh, Tiene miedo de perder su trabajo y realmente eso tenemos que hacerle cambiar al trabajador el chip, ¿no? Ese chip que realmente el trabajador tiene que cambiar y decir, ¿sabes qué? Informa si tienes o no tienes, no te vamos a votar porque la ley te respalda. Tenemos que decírselo, ¿no? No te vamos a despedir porque es como que te accidentas y te despedimos. Lamentablemente lo que ha pasado en muchas organizaciones, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, porque yo lo he podido vivir, ¿ok? Alguien se accidenta, sí, término de partida, liquidado, trabajador, chao, ¿no? Oye, qué mal. Y así hay mucha gente que dice, no, nosotros somos jefes de seguridad y salud en trabajo, nosotros lideramos sistema de gestión, nosotros trabajamos en grandes organizaciones, pero cuando te pasa un accidente, lo primero que haces es romper, tú mismo rompes la madeja del hilo por el lado más débil, que es el trabajador. Entonces, yo he tenido trabajadores con COVID en mi organización. Hoy quien habla, la mitad de sus trabajadores se contagió con COVID. Felizmente la otra mitad no. Y bueno, yo ni sé si me contagió o no, pero hasta ahora las pruebas dicen que no. Así que puedo decir que no estoy contagiado. Pero en algún momento quizás me toque. Pero yo a mis trabajadores, vaya, lo que dice la ley, 14 días con descanso médico, aislamiento, ¿ok? Que puedas establecer y acordar cómo el trabajador pueda apoyar a la organización, realmente es indistinto, ¿ok? Es indistinto como quieras administrarlo y manejarlo, porque no podemos permitir que los trabajadores se queden sin trabajo. No podemos hacer que los trabajadores eh, pierdan, tengan miedo al no reportar si tienen el virus o no tienen el virus, si están contagiados o no están contagiados. Y eso, lamentablemente, hace que más gente se contagie hoy en día. Mucha gente se contagia en la calle, mucha gente se contagia en los trabajos informales, pero habría que medir en las organizaciones privadas cuánta gente se contagia, ¿no? Que supuestamente tenemos las mejores medidas de prevención, tenemos presupuesto en tema de prevención, pero habría que medir ese indicador y habría que ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué la gente se sigue contagiando? Eh, Muchos dirán en trayecto, muchos dirán porque el trabajador no respetó la cuarentena en su casa, porque el trabajador no estuvo aislado, porque tuvo el contacto con unos amigos. Veamos pues a Farfán, a la Julita Farfán, jugador de fútbol, ¿verdad?
que se juntó a alguien porque le dijo, Farfán, quiero una foto, y Farfán, bueno, bien comedido, dijo, ya, pues no me presto y sonrío, ¿no? Y al hombre le mandaron 14 días de aislarse. Pues a Farfán no lo van a despedir, ¿no? Porque es Farfán. Si fuese otro jugador, quizás lo hubiese votado. Pero es que eso es, no tenemos que tener miedo a reportar. Y bueno, si cometes faltas, asumirlas, pero si no cometes falta y por cosas de la vida te contagiaste, pues reportarlo. Pero tenemos que darle la seguridad al trabajador de reportarlo. Los sistemas de gestión se hicieron para que las organizaciones mejoren. Los sistemas de gestión se hicieron para que haya una reducción notable o para que haya el famoso cero accidente, que eso nunca va a existir, porque siempre va a haber, así sea un primer auxilio, pasa un accidente, siempre va a haber, ¿ok? Pero se han hecho para que realmente se cumpla, digamos, un mejor clima laboral, para que haya un mayor compromiso de los trabajadores, ¿no? Para que haya una mayor rentabilidad de la organización. Los sistemas de gestión realmente permiten muchísimas cosas, ¿ok? Muchísimas cosas. Así que bueno, a mí me apasiona mucho hablar de sistema de gestión, pero los tiempos son cortos en la televisión y tenemos que avanzar. Ok. Liderazgo. Ya les comenté hace un momento, el liderazgo se centra en todo el sistema de gestión, es el eje vital del sistema y el liderazgo tiene que estar presente en todos los apartados de la norma y en todos los elementos del sistema de gestión. ¿El trabajador asume el liderazgo? Por supuesto que sí. A veces no sabe cuál es el liderazgo y tenemos que enseñarle, pero ahí estaremos nosotros para poder dirigir a los trabajadores. Información documentada, algo muy importante. Este concepto que antes se llamaba documentación o registros, ¿verdad? Que es como se ha hecho referencia tradicionalmente, hoy cambia a información documentada, ya que ISO 45001 da mayor importancia a la información documentada, la información que se va generando en el día a día, ¿no? En el mes a mes dentro de una organización. Más que tener un listado de 100 registros, 100 formatos, que no nos sirven quizás para nada, que de los 100 usemos solamente 20, pues la norma internacional ISO 45001 da mayor importancia a la información documentada. Y eso es lo que hace que una organización mediana, pequeña o grande pueda implementar ISO 45001, porque no significa que si ISO 45001 o OSA 18001 mandara a tener 100 formatos, pues todas las organizaciones tenían que tener 100 formatos. ISO 45001 te habla de información documentada, aspecto muy importante. Cada organización plantea cuál es la información documentada que debe de tener, ¿no? Habrán informaciones de requisitos legales básicas que se deben de cumplir y habrán nuevas información documentada que la organización va a tener que elaborar porque es la misma necesidad de la organización que lo genera, ¿ok? Y eso es un aspecto realmente muy importante. Tedioso y aburrido para algunos, pero cuando nos gusta esto, acá no hay, no, que yo soy 100% operativo, no, que yo soy 80% operativo y 20% de gestión. O acá no hay de que, a ver, que hacen la famosa pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, no? ¿Qué es más importante? Eh, ¿Qué es más importante? ¿Hacer gestión de seguridad y salud en el trabajo o hacer supervisión de seguridad y salud en el trabajo? Estar en campo, como le dicen, ¿no? ¿Qué es más importante? No sé si quieren, pues me lo escriben ahí en el chat, ¿no? Si quieren, lo escriben. ¿Qué es más importante? Si es hacer gestión, pues sí es hacer supervisión de campo, estar en campo, ¿no? ¿En qué porcentaje hacen ustedes gestión? ¿En qué porcentaje hacen ustedes gestión de campo? ¿Qué nivel de importancia le dan a cada uno de esos aspectos? No, y muchos dicen, pues no, es que yo considero que debe ser 80% campo y 20% administrativo. Otros dicen, no, que tiene que ser 50 y 50. Entonces, la pregunta va sobre la pregunta que viene, ¿ok? ¿Qué dice el sistema de gestión? ¿Qué dice el sistema de gestión de ISO 45001 o un sistema de gestión de seguridad en un trabajo? Que el sistema de gestión es el conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí. Entonces, todos los elementos son importantes, ¿no? Todos los elementos son importantes. No hay ni uno más ni uno menos. Todos los elementos del sistema de gestión son importantes. Que si alguien quiere decir que más importante es lo otro que lo otro, es como ya, ¿ok? No, no es así. Es falso. Todos los elementos del sistema de gestión son importantes, ¿ok? Entonces,
El hecho es qué tanto sabes de gestión y qué tanto sabes de campo, ¿no? Entonces, eso sería la pregunta también. Entonces, apuntar hacia los lados débiles que podamos tener dentro de la organización para poder reforzarlos y los lados que están bastante reforzados, pues equilibrarlos con los débiles, ¿ok? Porque todos los elementos del sistema de gestión son importantes. Listo. Vamos, todavía tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Sí, sí nos queda tiempo. La estructura de alto nivel, la estructura de alto nivel, el anexo SL, ¿no? Es la estructura de ISO de la Organización Internacional de Estandarización, que hace que todas las normativas ISO, como ISO 45001, ISO 18001, ISO 9001, y todas las ISO se puedan integrar y correlacionar de manera exitosa, ¿no? Las únicas diferencias en cuanto a las normativas, ¿no? Los podremos encontrar en la cláusula 8, en el apartado 8, que hablaremos de operación, y en la cláusula 6, que hablaremos de planificación. Planificación, si es un sistema de seguridad y salud del trabajo, será diferente la planificación a un sistema de calidad o a un sistema medioambiental. Y la parte operacional, ¿no? También serán diferentes en estos sistemas, se pueden correlacionar, pero tendrán diferencias que tenemos que mapear claramente porque tienen un enfoque distinto. Esta es una estructura de ISO 45001, ¿verdad? La estructura que nos habla de 40 elementos distribuidos en 7 capítulos o 7 apartados, ¿no? Desde el contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y la mejora continua, ¿verdad? Diferentes apartados, diferentes requisitos dentro de cada uno de ellos que hacen que un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que pueda interrelacionarse con nuevos sistemas como la ISO PAS 45005, ¿verdad? Que recientemente ha sido publicada en el 2021, y tenemos que adecuarlo si queremos ser competitivos, tenemos que estar con ese paso adelantado sobre otras organizaciones y también compartirlo, porque hoy en día no se trata de quién gana más, sino de compartir información. Este es el esquema de ISO 45001, ¿no? Donde encontraremos las cuestiones internas y externas, el contexto de la organización como el principal requisito del apartado número 4, las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, ¿verdad? El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, quienes alcanzan, encontraremos como estos que son los elementos de entrada, encontraremos los elementos de salida, que serán los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, encontraremos los 4 grandes elementos del PHBA, ¿verdad? La planificación, el apoyo y la operación, la evaluación del desempeño, que es la verificación, y finalmente la mejora, que sería el actuar dentro de la metodología de Deming. Orientación de ISO 45001, ¿verdad? Esto aborda específicamente temas de seguridad y salud en el trabajo, eso ya lo conocemos, y para poder aprenderlo más y poder interpretarlo mejor, tenemos que leer la normativa. La norma requiere que los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se traten, ¿verdad? Se traten y controlen, pero además también tiene el enfoque basado en el riesgo para el sistema de gestión en sí, ¿no? Y esto significa que el sistema de gestión no solamente va hacia la disciplina de seguridad y salud en el trabajo, sino también va hacia el riesgo de la gestión, de la implementación del mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para poder evaluar si el sistema funciona o no funciona, si tiene fallas en el sistema y que esas fallas se puedan mejorar. Y por eso también dentro del sistema de ISO 45001, otro de los aspectos muy importantes que se ve es que la planificación de las acciones, ¿no? Se establecen en cada uno de los apartados de la norma. Ya hablamos planificación de acciones para el tema de los objetivos estratégicos de la organización. Planificación de acciones para el tema operacional. Planificación de acciones para el tema de las comunicaciones. Planificación de acciones para el tema del liderazgo. La planificación de acción se vuelve un requisito o un elemento muy importante dentro de cada uno de los apartados del sistema. Los objetivos definitivamente van a estar amarrados a una normativa. En el caso de Perú tendremos la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay otras normativas internacionales en otros países que se tendrán que revisar y tendrán que adaptarse en base a la norma,
¿no? Con un objetivo en común que será combatir la inestabilidad laboral, fomentar la cultura preventiva, integrar la prevención en los sistemas de gestión de la empresa, mejorar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Entre otros objetivos que la organización se pueda plantear. Los objetivos estratégicos y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, la organización plantea los mismos de cara a su sistema de gestión, de cara a su contexto de la organización que vive la misma. Podemos revisar la estructura normativa legal, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria, ¿verdad? El Decreto Supremo 005/2012, su modificatoria con el 006/2014, el 002/2020 y últimamente la 001/2021, ¿no? Resoluciones ministeriales como la 148/2012, la resolución ministerial 050/2013 y entre otras normativas sectoriales de los diferentes sectores que tenemos. Un sistema de gestión tiene que tener un estudio de línea de base inicial para saber cuál es la situación real de la organización. Si no tiene esto, no podemos tener mapeado en qué situación nos encontramos. Si queremos implementar sistema de gestión, tenemos que dar este primer paso. Tenemos que tener un plan y un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde tenemos que incluir todos los riesgos que tenemos en la actividad laboral, incluyendo el tema del COVID-19 y otros posibles riesgos biológicos, virales y ergonómicos físicos, como lo establece la norma. A través del Decreto Supremo 002 del año 2020, se estableció que todos los monitoreos ocupacionales tienen que estar insertados, por ejemplo, en la matriz de riesgos. En la matriz de IPRC deben de complementarse con los monitoreos de riesgos ocupacionales, con los accidentes laborales, ¿no? Y con otras especificaciones como por ejemplo el tema de género, ¿no? Si es hombre o mujer, cuáles son los riesgos en particular que puedan tener, y otras acotaciones que hace la normativa en la modificatoria con el 002/2020 TR. El círculo de Deming ya lo conocemos muchos, ¿verdad? Está hecho en base a cuatro aspectos muy importantes: la planificación, ¿no? Que es donde vamos a establecer todas las medidas que requiere el sistema; el hacer, donde vamos ya a implementar y a poner en marcha todo lo planificado; la verificación, que vamos a poder medir cómo va nuestro sistema, cómo va avanzando, cómo se va implementando, cómo va el proceso de implantación del sistema, ¿no? De cara a la organización finalmente. Y una vez que encontremos algunas no conformidades, tenemos que actuar para poder buscar esa mejora continua. Ya conocemos el significado de la planificación, del hacer, lo acabamos de revisar, al igual que la verificación y el actuar, ¿no? A través de la metodología de Deming. Esta presentación igual se las compartiremos para que la puedan tener y lo puedan revisar a un mayor detalle. La evaluación de la conformidad finalmente establece ciertos requisitos, ¿no? Que se puede hacer haciendo una autodeterminación y una autodeclaración como organización. Yo puedo autodeterminar cómo estoy con mi sistema de gestión, siempre y cuando tenga el principio de transparencia, de realidad, ¿no? De no tener intereses sobre la misma, para que esta autodeterminación o autodeclaración sea lo más real posible. Tendré que hacer para ello auditorías cruzadas. No, yo no me puedo auditar mi propia área, o tendré que contratar alguna empresa externa que me pueda hacer ese proceso de autodeterminación o autodeclaración que la empresa quiera hacer, buscando la confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés en la organización. Perdón. Tales como clientes, tales como proveedores, tales como contratistas, ¿verdad? Todas las partes que tengan algún interés sobre mi organización, yo tengo que buscar una conformidad sobre ellos. ¿Qué tanto le impacta que yo tenga o no tenga un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? ¿Puede impactar muchísimo? Por supuesto que sí. Buscando la confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la organización. Puede haber empresas terceras, puede haber la fiscalización por parte de inspectores autorizados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o otros organismos que quieran hacer, por ejemplo, que hacen procesos de homologación.
buscando la certificación y el registro de su cliente de gestión de la seguridad en el trabajo por parte de una organización tercera, como lo he mencionado, sobre los procesos de homologación que algunos tienen. El contexto de la organización, ya les comenté que permite evaluar un factor interno y externo dentro del sistema, y eso definitivamente nos permite que el sistema sea incopiable, que sea inviolable, que sea un sistema real, que sea un sistema a la medida, que sea un sistema que realmente permite implementar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya voy a correr un poquito más, porque los tiempos, como los comenté, son un poco duros. El contexto de la organización, pues ya vimos los requisitos que piden, ¿no? Comprensión de la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, que tendremos que distinguir y evaluar, determinación del alcance del sistema de gestión, a quienes aplica, por ejemplo, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como tal. El liderazgo y la participación, como se los comenté hace un momento y al inicio de la presentación, tiene que haber una política de seguridad y salud en el trabajo donde se muestre el compromiso de la organización, está presente en todos los apartados del sistema, tiene que haber los roles y responsabilidades definidos y la consulta y la participación de los trabajadores tiene que ser siempre visible y tiene que ser una participación que se pueda evidenciar. La planificación identificación de peligros y evaluación de riesgos, evaluación de los riesgos desde la seguridad y salud del trabajo y otros para el sistema mismo, ¿no? Determinación de los requisitos legales y otros requisitos, planificación de las acciones. La 6, que es la planificación, el apartado 6 nos habla de los objetivos de la seguridad y salud del trabajo y la planificación para lograrlos. Los objetivos de la seguridad y salud del trabajo, que es que la organización debe tener, el apoyo, recursos, competencia, toma de conciencia, ¿verdad? Son aspectos muy importantes que todos los trabajadores deben de tener. Veremos los recursos que necesitamos, recursos humanos, recursos que tengan que tener ciertas competencias, ciertas habilidades, que tengan que tener haber pasado por una evaluación del perfil de puesto, competencias que deben de tener según los requerimientos de la organización y la toma de conciencia que debemos hacer sobre cada uno de los trabajadores que están dentro de la organización. El apoyo, comunicaciones internas y comunicaciones externas, tiene que haber un procedimiento para poder saber cómo se hace esta comunicación y seguramente Manuel Alonso, como es un especialista en esto, nos puede ayudar notablemente, así como que en muchos aspectos como temas de liderazgo, que es brillante, mi amigo, o sea, no tengo mayor palabra que es brillante. Como un diamante que brilla, exactamente es así. Así. Bueno, no estoy tirando flores, pero es la verdad, hay que decirlo. Información documentada, ¿verdad? La creación y actualización, control de la información documentada puede ser por medios digitales, físicos y otros medios que podamos tener. Videos, grabaciones, otros. La parte operacional, pues estableceremos y evaluaremos la jerarquía de los controles en cuanto a la organización, ¿no? Ya conocemos la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal y la operación, y estos estarán específicamente identificados dentro de los procesos de la operación de la organización. Incluye por ejemplo, ISO 45001, la gestión del cambio, ¿no? Y el tema de la gestión de las compras, aspectos muy importantes que se ven como nuevos dentro. Por ejemplo, la gestión de compras, pues yo si compro algo y me dan una factura impresa, pues hoy tiene que ser factura digital para evitar el contacto. ¿Entiendes? Hoy la pandemia nos llevó a la tecnología, nos llevó a la virtualidad y hay aspectos que tenemos que destacar en cuanto al menor uso de papel, por ejemplo, ¿no? La preparación y respuesta ante emergencia, tendré que tener mi sistema de respuesta 100% activos, porque recordemos que la respuesta a emergencia te da mi quinta rueda del coche, la quinta rueda del coche que si se me pinchó en un neumático, esta rueda de repuesto, esta llanta de repuesto no me puede fallar, porque si no, me quedo estancado, no avanzo ni para adelante ni para atrás. Tengo que tener mi llanta de repuesto 100% operativa y tengo que tener conocimiento de cómo cambiar mi llanta de repuesto. No me puedo quedar solamente en que la tengo y ya está. Oye, pero ¿no sabes cambiar una llanta de repuesto? No, no lo sé. Pues aprende, mi amigo. Tienes que aprender. Porque si no lo sabes, pues el día que te pase, pues te vas a quedar ahí, de brazos cruzados. Ah, no, que llamo al servicio técnico. Bueno, perderás tiempo. Sí, sí lo hago. Bueno, es tu elección. Mientras que tú pierdes tiempo, otras empresas siguen avanzando y otras personas siguen avanzando.
Evaluación del desempeño, ¿no? Evaluaremos el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, generalidades, evaluación del cumplimiento, ¿ok? Entonces, vemos realmente que un sistema de gestión tiene muchas cosas, no son nada difíciles, solamente es cuestión de ponerle muchas ganas. Y la mejora, finalmente, el sistema es una rueda, nunca deja girar, el sistema es una escalera, o sea, tú das un paso uno, pues darás un paso dos, un paso tres, un paso cuatro, darás la vuelta de escaleras, volverás a subir y así. O sea, el sistema nunca para, siempre tiene una mejora. No hiciste una implementación uno, pues hiciste una planificación uno, hiciste una implementación uno, hiciste una verificación uno, hiciste una revisión o una mejora uno, pues tendrás que volver a nuevamente a una planificación 2, a una implementación 2, a una verificación 2, ¿no? Y a una segunda versión de un actuar. Y pasará nuevamente una tercera planificación o a la tercera versión de la planificación. Es que uno no deja de reinventarse, como dice Manuel Alonso en la vida. Uno tiene que reinventarse. Y gracias a Dios, pues las personas que diariamente nos tenemos que reinventar por la situación que vivimos, ¿no? Porque muchas veces, y nos han dicho especialistas muy buenos y grandes amigos, pues que nosotros eh, hemos aprendido a vivir ante, ante las crisis. Crisis hemos tenido muchas, pues pandemias, epidemias, hemos tenido pues guerras mundiales, hemos tenido la hiperinflación, hemos tenido pues no sé, la caída del cobre, el precio del cobre, hemos tenido muchísimas. Crisis, recesión, hemos tenido muchas, pero hemos aprendido a vivir con ello. Pero lo que no hemos aprendido a vivir, y ese es un aspecto importante, es que no hemos aprendido a vivir frente a la incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues es peor, ¿no? Miren la incertidumbre en la que hemos vivido en los últimos 2 años, en estos procesos de vacancia y de inestabilidad y todo en temas políticos. No me voy a meter a que si está estado bien o está mal, si alguien hizo bien o mal las cosas, porque entraríamos a hablar de política y eso a mí me gusta mucho, pero respeto las ideologías políticas de cada uno de ustedes. Así que mejor para no pelearnos, seguimos hablando de seguridad y salud en trabajo. Y como les dije que es un sistema de gestión, es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúen para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Esto en el marco de ISO 45001. Finalmente, pues cuando les hablaba que yo no voy a ir a tu organización y voy a encontrar mi carpetita número uno, mi carpetita número dos, mi carpetita número tres, pues no, tienes que encontrar tu carpetota, ¿no? Con todos los elementos del sistema de gestión que demanda la implementación. Metodologías para implementar sistema de gestión, las tradicionales, pues metodologías innovadoras como metodologías como Lego Serious Play, también nos permite entender de una manera más práctica quizás los procesos de implementación. Y este es un proceso, por ejemplo, la gestión de proceso, del direccionamiento estratégico. ¿Quiénes participan? El liderazgo y compromiso, la política de seguridad y salud en el trabajo, acciones para abordar riesgos y oportunidades y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y dentro de ellos la planificación para lograrlos, como siempre. ¿Ok? Así que espero que haya aportado a esta noche con ustedes. Este es un sistema de gestión con una metodología Lego Serious Play. Este es un sistema de gestión ordenado, como lo pueden ver en un formato digital. Y nosotros, si nos gusta el tema de seguridad y salud del trabajo, no duden, aprender, aprender a implementar sistemas de gestión. Tengo muchos amigos que se quedaron solamente en la supervisión de campo, que no está mal, pero no entendieron que el sistema de gestión te dice que todos los elementos son importantes. Se olvidaron de la parte de gestión. Y pues miren hoy día el nivel de desempleabilidad que hay. Miren cuánta gente está en las calles. Pues los mejores se quedaron y tenemos que aprender. Bueno, yo espero que les haya gustado la presentación del día de hoy. Pues agradezco nuevamente a Carmen, a Manuel Alonso, por haberme permitido estar con ustedes.
y agradecer su participación y su atención. Muchas gracias, Manuel Alonso. Un gusto de estar con ustedes el día de hoy. Si es que hubiese preguntas o algo, encantado de discutir.